vamos a encontrar el volumen del sólido de revolución que se forma al hacer girar esta región que tenemos aquí, miren, la que tenemos en amarillo con estas franjas blancas dentro con respecto a este eje. Y este eje va a ser una recta que pasa por el punto 0,3 y 2,0. Miren que nuestra región está acotada por la parábola y igual 1 menos x2 y el eje x, o sea que solo nos interesa la parte positiva de esa parábola. Bueno, entonces dicho eso, ¿cómo podríamos proceder? Una alternativa sería pensar en arandelas o casquetes cilíndricos, tal como vimos en el pasado. El problema es que para hacer uso de ese método necesitamos un diferencial paralelo o perpendicular al eje de giro, lo cual en este caso no se puede, ¿cierto? Porque vamos a tener que ese diferencial, si lo dibujáramos por ejemplo perpendicular, miren cómo sería, eso no tiene ningún sentido. Entonces, como no podemos hacer el diferencial ni así, ni tampoco uno paralelo porque va a quedar inclinado, vamos a necesitar utilizar el teorema de Pappus. Y para utilizar el teorema de Pappus necesitamos el centroide de la región. El centroide de la región va a ser entonces en X 0 y en Y va a ser lo que nos dé esta fórmula. ¿Por qué sabemos que en X es 0? Ya vamos a verlo. Entonces aquí tenemos un medio que multiplica f de x al cuadrado de x. Sabemos que es 0 porque la parábola es simétrica con respecto al eje Y, y si es simétrica con respecto al eje Y, necesariamente en este eje tiene que estar nuestro centroide o centro de masa, y ese punto, miren, si está en este eje quiere decir que en X es 0 y en Y no sé. Como no sé en Y, ahí sí necesito utilizar esta fórmula que la habíamos deducido en el pasado para encontrar el centroide de una región que estaba formada por una función f de x entre a y b. Miren, ¿qué es A? A es el área bajo la curva y f de x para nosotros es, mirenlo acá, 1 menos x2. Entonces vamos a encontrar primero que todo A. Para encontrar A tenemos que integrar, miren, desde este punto hasta este punto la función. Y listo, ahí encontramos el área. El problema es que yo no sé este punto y este punto cuánto es. Yo lo único que sé es que aquí cuántos son las alturas o las y, son 0. Entonces vamos a averiguar cuáles son esos puntos. Si yo sé que eso es 0 necesariamente tiene que ser igual a 1 menos x2. Estamos igualando la y a 0 para encontrar cuántos son estos puntos en x. Para resolver esta ecuación podemos utilizar diferencia de cuadrados, podemos factorizar. Es decir que 0 es igual a 1 menos x que multiplica a 1 más x. ¿Cierto? Aquí tenemos la diferencia de cuadrados. Y si tenemos dos factores que multiplicados dan 0, quiere decir que este factor es 0 o que este factor es 0. O sea que 1 menos x es 0 o que 1 más x es 0. De aquí podemos despejar a la x, la pasamos al otro lado a sumar y tenemos que 1 es igual a x, o lo que es lo mismo que x es igual a 1, y de aquí despejamos a la x, pasamos el 1 a este lado a restar, x es igual a menos 1. O sea que los valores que nos hacen 0, y van a ser menos 1 y 1, o sea menos 1 aquí y 1 aquí. O sea que nuestra x va a ir desde menos 1 hasta 1. Y ya con eso entonces podemos resolver ahora sí la integral para el área. Vamos a encontrar entonces esta integral. Esto va a ser igual a la integral de 1, que es una constante, es la constante por x, menos la integral de x2, que es x3 sobre 3. ¿Cierto? Lo que hicimos es que a este 2 le sumamos 1 y ese resultado lo pasamos a dividir a nuestra expresión y vamos a evaluar esto entre menos 1 y 1. Evaluemos el 1, vamos a tener 1 menos 1 al cubo es 1 sobre 3, 1/3, y aquí vamos a tener menos de la fórmula, obviamente de la integral definida. Evaluamos el límite inferior, menos 1, aquí tenemos menos 1 al cubo, y menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1 por menos 1, que es igual a menos 1, y con este menos nos queda más 1 sobre 3. Si resolvemos esto, vamos a tener 1 menos 1/3, miren que el 1 en términos de tercios son 3/3, menos 1/3 vamos a tener 2/3. Y aquí vamos a tener menos, aquí tenemos menos 1, ya dijimos que el 1 en términos de tercios son 3/3, o sea, menos 3/3, más 1/3, menos 2/3. Ley de signos, menos por menos da más, vamos a tener 2/3 más 2/3, y esto va a ser 4/3. O sea que encontramos esta integral y su resultado es 4/3, por tanto el área es 4/3. El área de esta región es 4/3. Vamos a escribir ese resultado por acá. Entonces tenemos que el área A va a ser 4/3.
Ahora vamos a resolver esta integral y vamos a dividir por a para encontrar y. Resolvamos esta integral. Para resolver esta integral vamos a hacerlo por aquí. Miren, esa integral que acabo de señalar con esa línea en negro es lo que nosotros conocemos como la suma de momentos en x. Entonces vamos a decir que esa suma de momentos en x es igual a la integral que va desde a hasta b, en nuestro caso nuevamente desde menos 1 hasta 1, porque el diferencial va a recorrer precisamente toda la función, así, desde menos 1 a 1, de 1 medio de la función al cuadrado, y la función al cuadrado en este caso es 1 menos x2 todo el cuadrado de x. Podemos sacar el 1 medio por fuera de la integral y vamos a tener 1 medio que multiplica la integral de menos 1 a 1 y vamos a resolver este cuadrado. Aquí tenemos una diferencia al cuadrado, entonces el primero al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, luego el doble producto 2 por 1 por x2, 2x2 con este menos, entonces menos 2x2 y luego el segundo término al cuadrado, x2 a la 2 es x4. Entonces esto ya va a ser más fácil de integrar para nosotros. Vamos a tener que la suma de momentos x va a ser 1 medio que multiplica, ¿cuál es la integral de 1? Es x. La integral de 2x2 le sumamos 1 a este, entonces vamos a tener menos 2x3 sobre 3 y la integral de x4 va a ser x5 sobre 5, también le sumamos 1 y esto lo vamos a evaluar entre menos 1 y 1. Tendremos entonces 1 medio que multiplica, evaluándole 1, vamos a tener 1 menos 2 tercios más 1 quinto, porque elevar 1 al cubo es 1 y 1 a la 5 es 1, entonces nos queda 1 menos 2 tercios más 1 quinto. Y luego tenemos menos 1 medio que multiplica a evaluar el menos 1, aquí tenemos x por menos 1, pues va a ser menos 1, este menos 1 al cubo nos va a dar menos 1 por menos 2 más 2 tercios y menos 1 a la 5 va a dar también menos 1, vamos a tener menos 1 sobre 5. Como tenemos una cantidad negativa, le va a dar un exponente impar, por eso nos da negativo. Bueno, entonces tenemos esto y ya con esto sí podemos encontrar la suma de momentos en x, que es precisamente la integral que nos interesa, que luego vamos a dividir por esta área para encontrar la coordenada y de nuestro centroide. Aquí tenemos, miren, 1 medio por 1 nos va a dar 1 medio por 2 tercios, es como si este 2 y este 2 se cancelaran, entonces nos queda menos 1 tercio, y aquí vamos a tener 1 medio por 1 quinto, eso nos va a dar entonces 1 décimo, entonces más 1 décimo aquí. Y luego vamos a tener, bueno, este paréntesis creo que ya nos sobra, vamos a poner aquí la suma de momentos x, menos por menos da más 1 medio, menos por más da menos, nuevamente aquí este y este se cancelarían, entonces nos quedaría en ese producto 1 tercio, y luego aquí tenemos menos por menos da más 1 décimo, aquí más 1 décimo. Vamos a resolver todo esto. Miren, este 1 medio con este 1 medio lo puedo simplificar, eso nos da 1. Entonces la suma de momentos x nos da 1. Aquí tenemos menos 1 tercio, menos 2 tercios. Y aquí tenemos 1 décimo más 1 décimo, nos va a dar 2 décimos. Podemos resolver esto, miren, simplemente ponemos aquí 1. El común múltiplo de estos números, que es el común denominador de la fracción equivalente, va a ser 30. ¿Cierto? El número que contiene al 10 y al 3, entonces evaluamos. El 30 dividido 1 da 30 por 1, 30, aquí estamos sumando fracciones, quienes no lo recuerdan pueden ir a nuestro capítulo de aritmética para que den un repaso. El 30 dividido entre 3 da 10 por menos 2, menos 20, y aquí tenemos el 10 que divide el 30, eso nos va a dar 3 por 2, 6. Tenemos entonces finalmente aquí 30 menos 20, 10 más 6, 16, 30 avos. Nosotros podemos simplificar esto un poco, podemos sacar mitad y nos va a dar 8 quinceavos. Entonces mitad y mitad, y aquí vamos a escribirlo, esto es 8 quinceavos. Y este 8 quinceavos es el que vamos a tener que dividir por la A, ¿para qué? Para poder encontrar y barra. Entonces vamos a decir que y barra es igual a 8 quinceavos dividido por 4 tercios. Hacemos este producto acá y este acá, ley de oreja o pocillo. 8 por 3, 24, y aquí tenemos 4 por 15, 60. Podemos simplificar esto, miren, podemos sacar arriba y abajo sexta 24, inclusive un número más grande, de una vez para que hagamos una simplificación más completa, doceava, porque el 24 dividido por 12 nos da
2 y el 60 dividido por 12 nos da 5, 2 quintos. Entonces ya tenemos la coordenada del centroide, que va a ser 0,2 quintos. Vamos a escribirlo por aquí. En nuestro centroide va a ser entonces en X 0 y en Y 2 quintos. Todo lo demás ya no lo necesitamos. Para utilizar Pappus también necesitamos entonces la distancia de nuestro centroide, que puede ser un punto por aquí, a esta recta. Y para encontrar la distancia a esta recta tenemos una fórmula para encontrar de hecho la distancia de un punto a una recta, que nos lo da la geometría analítica. Pero para poder encontrar esa distancia y utilizar la fórmula necesitamos la ecuación de la recta. Entonces vamos a encontrar la ecuación de esta recta. Para encontrar la ecuación de la recta, recordemos esta fórmula. Y menos Y1 va a ser igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que multiplica a X menos X1. O sea que en nuestro caso vamos a llamar a este X1, a este Y1, a este X2 y a este Y2, y vamos entonces a encontrar la ecuación de la recta. Entonces tenemos Y menos Y1. Y1 en este caso es 3. Va a ser igual a Y2, que es 0, menos Y1, que es 3, sobre X2, que es 2, menos X1, que es 0, que multiplica a X menos X1. Miren que como X1 es 0, X menos 0 pues nos daría X, pero dejámoslo así expresado. Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a simplificar esto un poco. Tenemos Y menos 3 va a ser igual a 0 menos 3, 3 negativo, menos 3, y aquí vamos a tener 2 menos 0, 2, y esto que multiplica X menos 0, que es X. Usualmente cuando encontramos la ecuación de una recta despejamos a Y en términos de X o a X en términos de Y, dependiendo del problema que tengamos que solucionar. En este caso no, nos interesa igualar todo a 0 para que podamos utilizar la fórmula que vamos a continuación a necesitar para encontrar la distancia entre el punto y la recta. Miren, yo puedo escribir esto como Y, vamos a pasar este menos 3 medios que está restando a sumar Y más 3 medios de X, y aquí vamos a tener menos 3 igual a 0. Esta forma es la que usualmente se necesita para encontrar la distancia de un punto a una recta. De hecho, se acostumbra a colocar la X primero, o sea, escribirlo así: 3 medios de X más Y menos 3 igual a 0. Esto es exactamente lo mismo. ¿Para qué lo hacemos así? Porque en la fórmula vamos a ver que necesitamos la fórmula AX más BY más C igual a 0 de la recta. Entonces, dicho esto, vamos a mostrar cuál es esa fórmula. ¿Cuál es la fórmula que hemos estado buscando para resolver nuestro problema? Es esta que acaba de aparecer justo acá. Miren, tenemos que evaluar el punto en la recta, calcular el valor absoluto de esa evaluación y dividir por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Y quién es A y quién es B? A es el número que acompaña a la X y B es el número que acompaña a la Y. Entonces, en nuestro caso vamos a decir que la distancia va a ser el valor absoluto de A, miren que es 3 medios, que multiplica al punto en X, en este caso 0, más B, que es el número que acompaña a la Y, que es 1, que multiplica ¿a quién? A 2 quintos. Y a esto obviamente le sumamos C, que en este caso en realidad es restarle 3, esto dentro de valor absoluto, y vamos luego a dividir toda esta expresión, ¿por quién? Por la raíz cuadrada de, vamos a mejorar esa raíz un poco, de A cuadrado más B cuadrado, y A dijimos que es el que acompaña a la X y B el que acompaña a la Y, o sea, de 3 medios al cuadrado de una vez, 9 cuartos, más el número que acompaña a la Y, que es 1 al cuadrado, 1. Recuerden que elevar 3 medios al cuadrado es elevar primero el 3 al cuadrado y luego el 2 al cuadrado. Aquí entonces, ¿qué tenemos? 3 medios por 0, esto da 0. Tenemos 1 por 2 quintos menos 3. Pero el 3 en términos de quintos, ¿cuántos quintos estamos hablando? De 15 quintos. O sea que a 2 quintos le restamos 15 quintos. Si a 2 quintos le restamos 15 quintos, quedamos debiendo 13 quintos. Pero como estamos dentro de valor absoluto, nos queda 13 quintos positivos. Y a esto lo vamos a dividir entre 9 cuartos más 1 dentro de raíz. 9 cuartos más 1, miren que el 1 en términos de cuartos es 4 cuartos. Entonces 9 cuartos más 4 cuartos vamos a tener 13 cuartos. Raíz de 13 cuartos. Y nuestra raíz la podemos aplicar en este caso al numerador y al denominador de forma independiente. ¿Para qué? Para que simplifiquemos un poco esto. Vamos a decir que esta distancia D es igual a 13 quintos
sobre raíz de 13 y esto sobre, atención, raíz de 4 que es 2. Entonces vamos a hacer este producto. Este producto es 13 por 2, 26, y aquí vamos a tener 5 por raíz de 13. Entonces ya tenemos esta distancia y tenemos el centroide. ¿Para qué necesitamos todo eso? Recordemos que necesitamos todo eso porque Pappus nos da que la fórmula del sólido que estamos buscando es igual a ¿quién? Pappus dice, es igual al área de la región, que ya sabemos esa área de la región a cuánto es igual. Lo borramos ahorita, pero lo teníamos que era 4/3. Recuerden que hemos encontrado esta A que tenemos acá, que es precisamente el área de esta región. El área de la región que multiplica a la longitud de la distancia que recorre nuestro centroide cuando gira con respecto a esta recta. O sea que se va a formar una circunferencia, ¿cierto? Cuando esto gira, y la longitud de esta circunferencia va a ser entonces la distancia que recorre el centroide. O sea que la longitud de esa circunferencia que va a ser igual, miren, a la distancia que tenemos aquí va a ser el radio de la circunferencia, entonces vamos a tener 2pi por r. Y ese r nosotros ya lo encontramos, porque ese r es precisamente esta d. O sea que vamos a tener que el volumen del sólido va a ser 4/3 por 2pi, que multiplica a nuestra r, o sea a 26 sobre 5, que multiplica a raíz de 13. Aquí podemos entonces realizar todas estas operaciones. Vamos a escribir esto como 4 por 2, 8pi tercios, y ese 8pi tercios multiplicarlo por esta fracción. Entonces vamos a tener 8pi tercios que multiplican a 26 sobre 5, que multiplica a raíz de 13. Y podríamos racionalizar esta raíz de 13, etcétera, pero digamos que hasta aquí está bien. Ustedes pueden continuar.